¿Cómo se está organizando con el Minedu en estas mesas de trabajo que en algún momento se pusieron en marcha? Pues vamos a hablar con Miguel Vallejos, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, para que nos pueda dar mayor información al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Vallejos? Buen día, Fátima. Gracias por la oportunidad para expresar las actividades que estamos haciendo en pro de los escolares del país. Gracias a usted por poder contactarnos y también aceptar la entrevista. Queremos saber qué acciones se están tomando ante estas cifras tan alarmantes, porque en lo que va tan solo del mes de julio, puedo revisar por el portal CICB, que nos habla de casos de violencia muy graves, como el hostigamiento sexual o tocamientos de índole o connotación libidinosa, como la colocan en diversas ítems del mismo portal CICB, que es el reporte que tiene el Ministerio de Educación. ¿Cómo ven ustedes la situación del abuso o acoso escolar en las aulas? Bueno, lamentablemente es un tema de suma preocupación que cada día se está incrementando. Y también el tipo de violencia es bastante crítico, ¿no? En ese sentido, hemos encontrando, por ejemplo, alumnos que llevan armas blancas, que hacen ahorcamiento, poniendo la vida en riesgo de los compañeros, así también el acoso de parte de los profesores y auxiliares de los colegios hacia los escolares, ¿no? Entonces, el tema sexual es un tema de suma preocupación. Y es por ello que desde el Colegio de Psicólogos siempre estamos haciendo el llamado y también las negociaciones con el Ministerio. Pero lamentablemente, como usted lo decía, hace 13 años esta ley promulgó, y el año pasado también la 31902, para fortalecer y hacer tomar conciencia a las autoridades del Ministerio de Educación. Lamentablemente no subimos la cifra, tan solo el 2%, ¿no? De los colegios públicos tienen psicólogos. Y esto va a empeorar, ¿por qué? Porque lamentablemente el mismo Ministerio de Educación trata de cumplir de una u otra forma contratando a los psicólogos por 6, 5 meses. En septiembre se van a acabar los contratos de los psicólogos de este año. Habíamos negociado y conversado en una mesa de trabajo con la ministra anterior que adelanten, porque también el contrato empezaba en mayo y dijimos, bueno, el año académico empieza en febrero con las matrículas y se empezó, en marzo está iniciándose, se adelantaron y el contrato va a acabar en septiembre. Hasta ahora no vemos ninguna información porque hubo el compromiso de extenderlo hasta diciembre, pero si no se ha renovado el contrato o no se ha pedido un financiamiento complementario, un presupuesto complementario para seguir contratando a los psicólogos, lamentablemente las escuelas se quedarán sin psicólogos. Es terrible lo que usted nos está diciendo. Eso quiere decir que podríamos llegar a fin de año sin psicólogos en las instituciones educativas nacionales. Así es. Lamentablemente, como te digo, es un juego del Ministerio para tratar de cumplir, ¿no? Hasta el 2%, ¿no? Pero ese cumplimiento tampoco es real, ¿no? Porque contratan 5 o 6 meses para decir que estamos contratando y esto es lo que está causando un efecto que probablemente en septiembre, si no se renuevan los contratos, se van a quedar. Y eso es un abandono porque lamentablemente después de la pandemia los problemas psicológicos y los problemas de salud mental se han incrementado y son los más vulnerables, que son los niños adolescentes que están sufriendo este impacto, los que necesitan ser atendidos. Más de 1 millón de alumnos han sido atendidos con síntomas depresivos. Y ellos, ¿quién puede atenderlos? ¿Quién puede acercarse tempranamente para poder superar? Son los psicólogos. En ese sentido, creo que no hay conciencia ni voluntad política de los gobernantes de nuestro país en invertir en los futuros ciudadanos. En ese sentido, hacemos un llamado al ministro de Educación, al ministro de Economía y a la misma presidenta, que se tome conciencia, ¿no?, de la salud mental de los futuros ciudadanos que son nuestros niños adolescentes. Y de esa manera podemos prevenir los demás problemas que a futuro, cuando sean adultos, no estaríamos hablando de feminicidio, porque el victimario dentro del triángulo del acoso va a continuar con ese comportamiento porque lo usa como control y más adelante no controlará a alguien en una relación de pareja y si no responde
la pareja, lamentablemente, pues hay riesgo de feminicidio, en muchos casos feminicidio, ¿no? ¿Y qué trastornos o problemas psicosociales han encontrado en incremento en estos últimos años dentro de nuestros niños, niñas y adolescentes? No hay estudios epidemiológicos, ese es un tema también que nos habíamos sentado en la mesa para empezar a hacer estudios. El colegio proponía no hacer un estudio, levantar para sincerar los problemas psicológicos de salud mental, los problemas psicosociales que viven nuestros escolares, ¿no? Para poder sincerar la data, ¿no? Y entender que no tan solo en las escuelas hablamos de bullying, ¿no? También de vida reporta que en la secundaria el 50% ya probó alcohol. También los indicadores señalan que a partir de los 13 años se inicia el uso de alcohol, también marihuana, ¿no? Y ahora como estamos hablando de los vapos. Entonces hablamos de bullying, hablamos de uso de drogas. Por otro lado también tenemos el uso y abuso de los videojuegos, en algunos casos adicción. Estamos también en casos reportados de cutting, ¿no? Los niños, generalmente las niñas y también los niños, están cortándose los cuerpos como una manera de manejar sus emociones negativas. Entonces hay un conjunto de problemáticas que debemos empezar a detectar para que esto no se convierta en un trastorno de personalidad o un trastorno psiquiátrico, ¿no? ¿Cuánto repercute un problema de salud mental en la vida de un ciudadano, teniendo en cuenta de que pueda mostrar señales desde que es adolescente o niño, desde la escuela, que se pueda detectar? Bueno, ya te había comentado que el victimario de la relación, ¿no?, de triángulo puede convertirse en un feminicida. Eso es en violencia. Si hay mal manejo de la sexualidad, mal manejo de los trastornos de impulso, no se le enseña a gestionar, más adelante podemos hablar de trastornos borderline de la personalidad, podemos hablar de celotipia, ¿no?, como cuadros, la depresión profunda, ¿no?, que podría llevar a unos síntomas depresivos que se pueden manifestar en la adolescencia, ¿no? Ahora, se hablaba de que 6 de cada 10 casos de bullying se registra en la secundaria. ¿Esto es así? ¿Se ha ido incrementando con más casos en la adolescencia y también en este entorno la infancia, teniendo en cuenta de que muchos padres tienen el prejuicio de que los niños pues no van a los psicólogos y no los llevan ni siquiera desde una temprana edad? ¿Cómo poder ir cambiando este panorama? Desde la responsabilidad, no solamente hablamos del Estado, sino también de nosotros como padres, como ciudadanos, como familia. Bueno, como te comentaba, ¿no?, por ejemplo, el uso de las drogas se empieza a 13, 12 años, ¿no? Podemos prevenir, ¿no?, con intervenciones tempranas, podemos prevenir las adicciones, que es un problema de nuestro país, el alcoholismo se puede prevenir, y los trastornos emocionales que se convierten en una carga para el Ministerio de Salud. Los padres de familia también tenemos que empezar a tomar conciencia de que los problemas psicológicos y los problemas de salud mental tenemos que normalizarlos, o sea, empezar a detectar que podemos necesitar ayuda, así como tenemos problemas de salud física, también tenemos problemas de salud mental. Entonces, si uno tiene síntomas, por ejemplo, de gastritis, inmediatamente va al médico. Pero si tiene unos síntomas de depresión, un poco lo posterga, es difícil concientizar porque por muchos años ha sido estigmatizado. Entonces recomendamos a los padres de familia, si ven cambios en el comportamiento, en las emociones, hay explosiones o aislamiento de parte de los niños y adolescentes, entonces puede pedir orientación a un psicólogo para detectar tempranamente, porque más adelante la intervención es más cara y de menor éxito, porque se ha estudiado que los trastornos psiquiátricos, los trastornos psicológicos severos y crónicos tienen un índice más del 50% de recaída. Entonces, todo eso puede prevenirse. Por eso es que el Colegio de Psicólogos está incidiendo y está constantemente reclamando al Ministerio de Educación, porque ahí es donde el psicólogo debe detectar tempranamente y hacer una intervención temprana para evitar, ¿no?, mayores costos sociosanitarios para la familia y la sociedad, ¿no? Doctor Vallejos, pero ¿cuál es la respuesta del Minedu cuando ustedes han insistido con poder retomar estas mesas de trabajo? ¿Qué les dicen? ¿Por qué es que no se pueden sentar a llegar a un buen puerto si se trata de la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes que son el futuro en ciudadanía, en construcción de un país que necesita ir al desarrollo? La respuesta general es no hay dinero, ¿no? Y
eso creo que no es una respuesta adecuada si hay voluntad política. Creo que esta es una inversión, ¿no? Porque los costos de tratamiento son altos, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento de alguien que tenga una adicción, por lo menos está entre 50.000 a 100.000 soles de inversión en un año, pero que puede recaer, más del 50% va a recaer. Si hacemos una suerte de, digamos, de matemática, con esos 50.000 podemos contratar unos 5 psicólogos que puedan detectar tempranamente el uso de drogas, el abuso del alcohol en la adolescencia, el uso del alcohol y todo eso para poder reducir. Entonces, no tan solo esta inversión es para uno, pero esta inversión en los colegios puede ser para 100, 200 escolares que pueden ser beneficiados por ese profesional para prevenir no tan solo el inicio del consumo de alcohol, tabaco y algunas drogas, sino que otros problemas. Entonces, si tenemos una mirada de inversión por el futuro de nuestros ciudadanos, ¿no? Creo que no podemos decir no hay dinero, no es gasto, sino es una inversión de desarrollo y la salud mental de nuestros futuros ciudadanos, ¿no? ¿Y esto solamente depende del Minedu o es que ustedes pueden apelar incluso al Ministerio de Salud para poder generar estrategias multisectoriales? Porque estamos hablando de la salud mental de escolares, si bien es cierto, pero que al mismo tiempo van a ser ciudadanos de este país. Y si los desatendemos, ya nos ha dicho ustedes cuáles van a ser las consecuencias, entre ellos que puedan no solamente caer en adicciones, sino también ser objeto blanco de organizaciones criminales que luego los usen o en trata de personas o que finalmente sean más vulnerables para ser utilizados en diversos delitos que vemos, que últimamente son los adolescentes a los que se captan para seguir cometiendo estos y quedar impunes. Bajo esa premisa, si implica el poder tener una estrategia a futuro de inseguridad o seguridad ciudadana, de educación y de salud mental, incluso de vulnerabilidad en comunidades y poblaciones que no tienen para el acceso a salud mental, ¿se puede trabajar una mesa multisectorial, tal vez desde la presidencia del Consejo de Ministros? Creo que las funciones están claras del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está enfocado a tratar los problemas, los trastornos de salud mental, ¿no? Lamentablemente todavía la brecha no se ha cubierto. El Ministerio de Salud está sobrecargada de atención. Sacar una cita en los centros de salud mental comunitaria demora entre 15 a un mes. Y digamos, el seguimiento igual. Entonces hay una sobrecarga, por eso es que tenemos que empezar a trabajar Ministerio de Salud y Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía tampoco, abre la caja económica para poder invertir. Entonces, el Ministerio de Educación dice, bueno, el Ministerio de Economía no me suelta dinero para seguir contratando profesionales y además este es un gasto, ¿no? No tenemos ni para profesores, menos tendremos para otros profesionales. Entonces, terrible. Eso es lo lamentable, ¿no? Esa lectura por muchos años, ¿no? Estamos hablando de 13 años, gobierno que entra, ministros que entran, lamentablemente no piensan ni en el futuro, ¿no? O sea, en el futuro de los hijos, que en algún momento dijo la presidenta, no piensa en los hijos, ¿no? Que tendrían que tener un mejor futuro y no problemas como lo estamos viendo, ¿no? Como de sicariatos juveniles. Cada día es más, tenemos comportamientos más psicopáticos, ¿no? Con el hecho de agredir a los docentes, ahorcar a los compañeros, quemar la cara a las niñas. Entonces, todos esos comportamientos ya están desbordando el límite de un normal problema psicológico del desarrollo, sino ya estamos hablando de problemas críticos, ¿no? Que necesitan una intervención temprana para poder gestionar con los mismos escolares, con los docentes y con los padres de familia, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que se contrate un psicólogo por colegio, aún siendo insuficientes, ¿no? Hemos planteado una suerte de un psicólogo por colegio porque tenemos 120.000 estudiantes, una de las carreras que ha crecido, que podrían, ¿no? Las universidades promover que sus estudiantes, por lo menos 5 a 10, hagan las prácticas preprofesionales monitoreadas por este psicólogo y de esa manera cubrir la masa escolar, ¿no? O la masa de esa institución educativa para generar una red de salud. Bastante claro. Estamos nosotros promoviendo todo eso, pero lamentablemente pues no hay voluntad política, ¿no? Y esta voluntad política hacemos un llamado que el ministro no sea claro si es que va a haber continuidad de los psicólogos a partir de septiembre
¿no? Porque eso fue el compromiso de la ministra anterior, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias.